Señor, gracias Padre porque tú eres bueno, mi Dios, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias porque esta mañana pudimos alabarte, honrar tu nombre, Señor, agradecerte por el sacrificio de Jesús. Y ponemos en manos de ti, Señor, esta mañana el tiempo de predicación, Señor, que sea un momento en el que tú hables, Señor, y en el que tú nos muestres algo nuevo de ti, Señor. Y gracias, Señor, por todo, y te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues, si recuerdas, estamos en la serie a la carta de Judas. ¿Quién recuerda cómo se llama? Bueno, ya me spoilearon aquí. Pues la serie de la carta de Judas, que se llama La batalla por la fe, perseverando en la verdad, ¿no? Y si tú recuerdas, la semana pasada vimos que esta carta fue una carta que escribió Judas, el hermano de Jesús, bueno, medio hermano de Jesús, a una iglesia de judíos cristianos, ¿no? Donde se había infiltrado un grupo de personas que, en resumen, estaban abusando de la gracia, ¿no? Y no se dice que eran falsos maestros, pero de alguna manera tenían influencia en la congregación. Y ellos estaban mostrando un estilo de vida inmoral, un estilo de vida que no era congruente con la fe, que no era congruente con el evangelio, ¿no? Y esto es algo que aún vemos, ¿no? Es algo que aún vemos en algunas iglesias, cómo se abusa de la gracia. Y el propósito de esta carta es denunciar o evidenciar a estos hombres, pero además, y es el punto importante, es que los creyentes de esa iglesia defendieran ardientemente la fe. Entonces, la semana pasada vimos que este es el mensaje de la carta, que los creyentes de la iglesia defendieran ardientemente la fe, ¿no? Y como veremos durante esta serie, veremos que nosotros defendemos la fe con estilos de vida que son congruentes con nuestra fe, que son congruentes con el evangelio, ¿verdad? Porque esto de la fe tiene que ver con el evangelio, con lo que Jesús ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y considerando esto, Jorge nos animaba la semana pasada a tres cosas: a defender el evangelio, a valorar la gracia y a estar del lado correcto, perseverando en la verdad, ¿no? Y lo que veremos el día de hoy son los versículos del 5 al 10, donde Judas lo que va a hacer es que va a exponer o va a describir el carácter de estos hombres que estaban, que tenían este estilo de vida que iba en contra del evangelio. Y para describir el carácter de estos hombres, lo que va a hacer es que va a retomar algunas historias del Nuevo Testamento y de la tradición judía, ¿no? Y de estas historias va a obtener o va a extraer ciertas características que eran similares a estos hombres que él estaba denunciando, ¿no? Entonces, primero lo que haremos es leer todo el párrafo, estaremos explicando algunas cosas, y al final, si tú recuerdas qué es lo que hizo Jorge o qué es lo que vamos a hacer, vamos a plantear los dos escenarios. Ya planteamos primero la parte de las momias, ya ven que decía Jorge, ¿no? El carácter de estos hombres que estaban abusando de la gracia, y posteriormente plantaremos o expondremos el carácter o aspectos de nuestro carácter que debemos tener nosotros para defender ardientemente la fe, ¿verdad? Al final de esta predicación llegaremos a la conclusión que defender el evangelio, o defendemos el evangelio, mejor dicho, con un estilo de vida que cuida su cuerpo, que se somete a la autoridad de Jesús y que conoce el evangelio, ¿verdad? Entonces vayamos primero al versículo 5. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo. Si se fijan, ya en este momento de la carta, ya Judas explicó el propósito de la carta, ya dijo cómo eran estos hombres, y ahora va a empezar con los ejemplos, ¿no? Pero antes hace como una transición de, ahora quiero recordarles a ustedes. Y es que Judas nos va a dar estas historias que eran muy conocidas para su audiencia, ¿no? Ahorita veremos que algunas son del Antiguo Testamento y otras de la tradición judía.
Pero también esto tiene que ver con que seguramente Judas ya les había hablado o ya había tocado este tema con esta iglesia, ¿no? Pero por el momento en el que estaba la iglesia, por el tema en el que estaban viviendo de estos falsos creyentes, era importante que Judas les recordara estas historias para que ellos pudieran defender ardientemente la fe, ¿no? Y en la segunda parte del versículo 5 continúa diciendo Judas que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Entonces aquí Judas comienza con el primer ejemplo, y Judas se está refiriendo a cuando el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud en Egipto. Yo creo que varios recordamos esa historia, ¿no? Y empieza su camino por el desierto para llegar a la tierra prometida. Si tú lees el libro de Éxodo y algunos libros más del Pentateuco, verás que el pueblo de Israel una y otra vez cayó en incredulidad contra Dios, ¿no? A lo mejor recuerdas el becerro de oro, recuerdas quejas contra el liderazgo de Moisés, a lo mejor también recuerdas que se quejaban porque tenían hambre, ¿verdad? Y que había sido mejor que se quedaran en Egipto en lugar de morir de hambre en el desierto. Entonces, el pueblo de Israel constantemente cayó en incredulidad contra Dios, a pesar de lo que Dios ya había hecho. Sin embargo, el evento específico al que hace referencia Judas en esta ocasión, lo puedes encontrar en Números 14. En Números 14 es cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, y Moisés envía a 2 espías para ver cómo era la tierra prometida, ¿no? Y a lo mejor si tú recuerdas que 10 de los espías trajeron un testimonio nada alentador, ¿no? Que tenían ciudades muy fuertes, hombres muy fuertes, y que iba a ser imposible que ellos pudieran conquistar la tierra prometida, ¿no? Y entonces, como estos 10 espías trajeron este mensaje, o estos fueron los resultados de su investigación, el pueblo empezó a murmurar contra Moisés y contra Aarón, ¿no? Y básicamente lo que estaban diciendo ellos, o lo que decían es, de nueva cuenta, ojalá hubiéramos muerto en Egipto y no a mano de estos enemigos. ¿Por qué no regresamos a Egipto? Incluso si tú lees Números 14, verás que intentaron levantar un nuevo líder para regresar a Egipto. Y definitivamente este fue un acto de rebelión del pueblo de Israel, y este acto de rebelión fue causado por su incredulidad, porque ellos habían sido liberados de forma milagrosa de Egipto. A lo mejor recordarás las 10 plagas en Egipto, recordarás cómo cruzaron el Mar Rojo, cómo Dios abrió el Mar Rojo. Recordarás la provisión de Dios en el desierto, haciendo que cayera maná del cielo, que vinieran palomas para que ellos comieran. También cómo la nube los cubría de día y cómo de noche los cubría una columna de fuego. Entonces, el pueblo de Israel había visto la mano poderosa de Dios obrando a su favor. Y Dios mismo, ese Dios que los había rescatado y los había cuidado y había estado con ellos, les había prometido que les iba a dar la tierra. Pero el pueblo de Israel, en lugar de creerle al Dios todopoderoso que los rescató, que los sacó de la esclavitud, decidieron creerle a 10 espías que traían un mensaje nada favorable. Y esto, familia, no fue un acto de rebelión solamente contra los líderes del pueblo, o sea, contra Moisés y contra Aarón. Fue un acto de rebelión directo contra Dios. Y por eso Dios, en señal de juicio para el pueblo, en lugar de que solamente estuvieran 40 días en el desierto, estuvieron 40 años. Hasta que toda esa generación incrédula murió sin entrar en la tierra prometida.
así como el pueblo de Israel actuó en esta ocasión, de la misma manera estaban actuando los hombres a los que Judas estaba acusando. Con su estilo de vida, estos hombres se estaban rebelando contra Dios, estaban desobedeciendo sus mandatos, estaban rechazando la autoridad de Dios, y esto venía o procedía de incredulidad en sus vidas. Y muchas veces nosotros somos iguales. Muchas veces nosotros somos iguales. Dios, a través de Jesús, nos ha librado de la esclavitud del pecado. Hemos sido rescatados de la muerte. Nos ha dado una nueva vida. Sin Cristo éramos enemigos de Dios. Ahora somos sus hijos. Nos sentamos a la mesa de Dios. Y aún así decidimos rebelarnos contra Dios. Entregarnos a nuestras pasiones, seguir nuestros propios intereses. Rebelarnos con estilos de vida que no le agradan a Dios, que no le dan la gloria a Dios. Y es que, familia, un estilo de vida con incredulidad es un acto de rebeldía contra Dios. Cuando decidimos poner en primer lugar nuestros deseos egoístas o incluso necesidades básicas, en lugar de seguir el plan de Dios, someternos a la voluntad de Dios, entonces, como estamos siguiendo nuestros deseos egoístas, nuestras necesidades, en lugar de hacer la voluntad de Dios, en lugar de creerle a Dios por lo que Él ha hecho, emprendemos acciones que demuestran incredulidad. Por ejemplo, a lo mejor tienes problemas económicos y te sale una oportunidad para trabajar todos los domingos. ¿Qué pasa cuando no creemos lo suficiente o no creemos en Dios, cuando tenemos una vida de incredulidad? Porque Dios es el que provee. Dios es quien nos da lo que necesitamos. Dios cuida de nosotros, cuida cada aspecto de nuestras vidas. Y en lugar de eso, probablemente decidimos trabajar los domingos. O a lo mejor decidimos esclavizarnos en un trabajo que nos va a impedir servir. ¿Ustedes no creen que es un acto de incredulidad esto? O sea, Dios me va a proveer. Obviamente voy a trabajar, ¿no? Y obviamente voy a seguir buscando un trabajo para tener el sustento. Pero decidimos o tomamos la vía más rápida para solucionar nuestro problema de forma inmediata, en lugar de someternos a la voluntad de Dios. También sucede cuando todos tenemos problemas en esta vida, ¿no? Todos pasamos por enfermedad, por problemas económicos, por problemas en nuestras casas. Y a veces llevamos estilos de vida que constantemente se están quejando o cuestionamos a Dios por lo que está pasando. Y esto, familia, también es una señal de incredulidad. Porque nosotros sabemos, los que hemos creído en Jesús, que todas las cosas cooperan para bien. Tu enfermedad, tu situación económica, problema con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, problemas en tu trabajo, todo eso coopera para bien. Y cuando nosotros decidimos dejar de escuchar la voz de Dios y seguir nuestros propios intereses, estamos en un estilo de vida de incredulidad, y eso es rebelión contra Dios. Y tal vez las cosas van a costar y nos van a doler algunas situaciones que nos van a pasar, pero los propósitos de Dios para nuestras vidas son mejores de lo que nosotros podamos desear. Y debemos descansar en Dios. Y mira, y claro que hay momentos en los que uno puede dudar. O sea, yo no te estoy condenando si en algún momento dudaste tú. Pero cuando viene la duda de qué decisión voy a tomar, de
de qué acciones voy a emprender. Debemos ir delante de Dios, rendirnos a Él, pedirle que nos dé sabiduría, que nos ayude en nuestra incredulidad. Y familia, Dios va a obrar de forma poderosa. Así que recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Veamos lo bueno que Él ha sido con nosotros. Aferrémonos a la gracia de Dios, al amor de Dios, a la soberanía de Dios, y vivamos vidas que confían en la voluntad de Dios. Vayamos al segundo ejemplo, versículo 6. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Si te fijas, el segundo ejemplo también tiene que ver con rebelión, ¿verdad? Pero ahora hace referencia a una rebelión por parte de los ángeles. Y tú dirás, caray, yo nunca lo he escuchado eso. ¿Dónde está? Y aquí lo que se comenta es que seguramente Judas está citando el libro de Primera de Enoc. Este es un libro apócrifo, un libro deuterocanónico, que pues no está en nuestra Biblia, ya que no se considera dentro del canon, es decir, no se considera como inspirado por Dios. Y pues esto puede ser por varias razones, ¿no? Porque tiene un autor desconocido que usa el nombre de Enoc para, como título, por así decirlo. También tiene algunas herejías. Después si quieres podemos platicar acerca de esto, ¿no? Y en el libro de Primera de Enoc hay un fragmento que habla acerca de una rebelión de los ángeles. Y esto, o lo que hace el libro de Primera de Enoc, es que lo enlaza con la historia de Génesis 6. Que a lo mejor, si tú lo has leído, recordarás la frase de: los hijos de Dios tomaron para sí a las hijas de los hombres. Y lo que nos dice el libro de Primera de Enoc es que los hijos de Dios eran realmente ángeles. Y estos ángeles, que no sabemos cómo, y no es el punto, cometieron adulterio y tuvieron relaciones con mujeres humanas. Y a partir de ahí nacieron gigantes. Y esto fue la causa por la que Dios mandó el diluvio. Les digo, esto es lo que dice Primera de Enoc. Judas no está diciendo, esto fue realmente lo que pasó. No es lo importante esto. Pero el libro de Enoc era un libro muy importante, era un libro conocido en la tradición judía. Entonces, la iglesia a la que estaba dirigida la carta iba a entender e iba a recordar esa historia. Entonces, Judas no está diciendo que esto ya realmente haya pasado, sino lo que busca es retratar el carácter de estos falsos maestros, de estos falsos creyentes, y cómo estos falsos maestros eran igual o se revelaron de una forma muy parecida a cómo se habían revelado los ángeles anteriormente, ¿no? Y es que en esta historia, si te fijas, el fondo de esto es lo que nos dice la segunda mitad del versículo 6, ¿no? Donde dice que los ángeles no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima. Entonces los ángeles decidieron dejar su morada, decidieron dejar su lugar de privilegio donde servían a Dios para buscar una supuesta libertad. Rechazaron el plan original de Dios para ellos, rechazaron la autoridad de Dios y se rebelaron contra Él. Abandonaron lo bueno que ellos tenían delante de la presencia de Dios. No valoraron la posición que tenían. No valoraban que estaban al servicio de Dios, dándole la gloria y la honra a Él. Y decidieron ir tras una supuesta libertad. Y lo que son las cosas, ¿no? El destino de estos ángeles es que sufrieron las consecuencias de su rebelión, y ahora nos dice el versículo que están encadenados en prisiones eternas con tinieblas, esperando solamente a ser destruidos. Si te fijas, ellos buscaron
libertad. Y en lugar de eso encontraron esclavitud. O están encarcelados, mejor dicho. Y creo que hay varias cosas que también podemos aprender de esto, porque cuando hemos sido expuestos al Evangelio, cuando creemos en Jesús, cuando experimentamos la gracia de Dios, ahora nosotros también estamos en una posición de privilegio, donde podemos disfrutar la presencia de Dios, donde podemos alabarle, donde podemos ver su gloria. Y a partir de eso, recibir gozo y paz, satisfacción en nuestras vidas. Pero a veces buscamos libertad. Y a la primera oportunidad de obtener libertad, nos dejamos ir tras nuestras pasiones, tras nuestra lujuria, nuestra hambre de éxito. Y empezamos a llevar vidas que van en contra de nuestra fe. Y estamos cayendo en rebelión contra Dios. Y así como esos ángeles, en lugar de encontrar libertad, caemos presos en nuestros propios pecados. Y fíjense, y ahorita lo cantábamos. En la canción de Glorioso Día, a lo mejor recordarás el puente. No lo voy a cantar, Dice: de mi pecado me rescataste. ¿Qué más dice después de eso? En tu gloria cadenas se rompen. Después, Adi. ¿Y qué dice después? Y ahora soy ciudadano del cielo. ¿Hemos pensado el fondo de esa canción? O sea, hemos sido librados, las cadenas del pecado se han caído y ahora somos ciudadanos del cielo. Y como ciudadanos del cielo tenemos que seguir viviendo como si estuviéramos encarcelados por el pecado. Hemos experimentado libertad en Jesús, pero en muchas ocasiones preferimos volver a ser esclavizados por nuestros pecados. Y esto, familia, creo que es una fuerte llamada de atención. Y primero para el que está aquí enfrente, es para todos. Nadie está exento. Es una fuerte llamada de atención para ver en dónde está nuestro corazón, que necesitamos arrepentirnos, que nuestras vidas sean sometidas al señorío de Jesús. Familia, solo en Jesús encontramos verdadera libertad para nuestras vidas. No busques tu libertad en nada de lo que este mundo te pueda dar. No busques tu libertad en tus pasiones, en tus deseos, en tus sueños. Ahorita vamos a ver algo esto de los sueños. No busques tu libertad en nada de lo que el mundo te puede ofrecer. Búscala en Cristo. Camina junto a Jesús. Entonces, si te fijas, aquí Judas nos ha dado ya dos ejemplos. Primero, el del pueblo de Israel, cómo cayeron en rebelión contra Dios a causa de su incredulidad. Y posteriormente, esta historia de la rebelión de los ángeles, que rechazaron o decidieron dejar su lugar de privilegio para ir tras una supuesta libertad. Y ahora Judas nos va a dar el tercer ejemplo, que también refleja más del carácter de estos hombres. Versículo 7. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Creo que todos, o la gran mayoría de aquí, hemos escuchado la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? O al menos hemos escuchado mencionar el nombre de esas dos ciudades. Y seguramente cuando escuchas el nombre de estas ciudades, lo primero que se te viene a la mente es
inmoralidad sexual, perversión y cómo fueron consumidos por el fuego, ¿no? Y es que las personas o los ciudadanos de estos pueblos, sus estilos de vida eran caracterizados por dejarse guiar por sus pasiones. Incluso si tú lees ahí en Génesis 18 y 19, verás que Dios manda unos ángeles. Estos ángeles son buenos. Y sí, para que no nos confundamos con los ángeles que vimos ahorita, ¿no? Pero los hombres de Sodoma y Gomorra desearon tener relaciones con los ángeles. Y todo esto, familia, era un síntoma de la corrupción moral que había en Sodoma y Gomorra. Se habían rebelado contra Dios a causa de su inmoralidad. Y estaban yendo en contra del diseño original de Dios. Por eso es que dice, y siguieron carne extraña. Porque esto de carne extraña, no crean que tiene que ver con que fueron al mercado de San Juan a comerse unos tacos de 3 pesos. Nadie sabe de qué son esos tacos, ¿eh? Nadie sabe. No, sino que esto de carne extraña es que fueron en contra del diseño original de Dios, hombre y mujer, y se dejaron ir por la homosexualidad. Y todo esto, familia, estaban yendo en contra del diseño original de Dios. Y eso implica, o eso tiene que ver con también rebelión contra Dios. Entonces, puedes ver que las 3 historias tienen que ver con rebelión contra Dios. Ir en contra de lo que Dios ha establecido para nosotros, de lo que es mejor para nosotros. Y otro dato interesante de Sodoma y Gomorra es que ellos se encontraban en una zona donde la tierra era muy fértil, donde había mucha prosperidad, donde había muchos recursos naturales. Y estos hombres, en lugar de alabar a Dios, quien era el que los había puesto en ese lugar de privilegio, en lugar de darle la gloria con lo que Dios les había dado, prefirieron volverse ociosos, tirarse a la flojera, darle vuelo a sus pensamientos, a tal grado que se descarrilaron, fueron en contra del diseño de Dios buscando carne extraña. Y así como Sodoma y Gomorra, Judas dice que estos hombres, estos falsos maestros, estos falsos creyentes, se estaban dejando llevar por sus pasiones, por sus deseos carnales. Estaban llevando vidas o estilos de vida con inmoralidad sexual, con promiscuidad, adulterio, etc. Y creo que al igual que Sodoma y Gomorra, seguramente estos hombres cayeron en una situación de confort. A lo mejor dijeron, no, pues estamos en la gracia de Dios. De mi pecado ya me rescató. Y fíjense, hace días me estaban contando una historia. No voy a decir quién me la contó, ni quién, ni nada. Pero esta persona decía que es que así como le pido perdón a Dios, así le pido permiso también. Y es que a veces sucede que asimilamos la gracia de Dios o la tomamos a nuestra conveniencia, lo que Dios ha hecho por nosotros, y decimos, no importa lo que haga, de todas maneras le voy y le pido perdón a Dios, y si no le pido perdón, pues le pido permiso antes. Y nos volvemos ociosos, descuidamos nuestras vidas, dejamos echar a volar nuestros pensamientos. Y caemos en una espiral, caemos en un túnel sin salida. Cuando menos nos damos cuenta, porque porque nos descuidamos, porque en lugar de ir delante de Dios en oración, estar en comunión con Él, congregarme,
Cuando menos pienso, mi estilo de vida está completamente descarriado. A lo mejor te empieza a ir bien en la vida, ya tienes un buen trabajo, tienes buenos ingresos, ya tienes una casa en una privada bien chida. Y esta comodidad a lo mejor te lleva a descuidar tu relación con Dios. Y poco a poco en tus pensamientos empiezas a cultivar cosas. Por lo que ves en redes sociales, por lo que escuchas, por lo que miras. Y en un momento de debilidad terminamos cayendo. Y a lo mejor la primera vez sentimos culpa, pero como no estamos en comunión con Dios, como no rendimos cuentas con nuestras autoridades en la iglesia, cuando menos nos damos cuenta estamos en una vida de inmoralidad. Estamos sumergidos en nuestros pecados, estamos esclavizados de nueva cuenta por nuestros pecados. Y familia, aquí y el pecado al que hace referencia Judas es un tema de inmoralidad sexual. Y si tú recuerdas, o si lo que nos dice la Biblia es que Sodoma y Gomorra fueron destruidos con fuego. Y nosotros nunca nos podremos escapar del juicio de Dios. Tal vez estamos muy a gusto y podamos pensar, no pasa nada. Pero familia, las cosas caen por su propio peso. Y todo, familia, todo sale a la luz. Tal vez no va a caer fuego del cielo y te va a consumir. Pero un pecado de inmoralidad consume a tu familia. Consume tu testimonio. Pero ¿sabes qué es lo peor? Peor. Deja mal parado a Jesús y el Evangelio. Deja mal parado a Jesús y el Evangelio. Hace poco hubo una historia de un maestro de la Biblia que cayó en un pecado de inmoralidad. Hubieran visto los comentarios en redes sociales. O sea, ni siquiera era por él. O sea, no estaban atacando a él, estaban atacando a Dios, al Evangelio. Y si nosotros decimos que queremos defender el Evangelio, combatir ardientemente por la fe, pero nos volvemos ociosos, dejamos que nuestros pensamientos nos gobiernen, en lugar de ir a Dios, pedirle perdón, en lugar de cuidarnos de forma personal, como cuidándonos unos a otros. Creo, familia, que en específicamente este pecado se puede evitar si somos honestos con nuestras autoridades de la iglesia, con nuestras familias. Hace días también cuando pasó lo de este hombre, a mí me contaban una historia de un caso parecido en el hecho de que un pastor estaba hablando mucho con una hermana de la iglesia. Su esposa lo sabía, el esposo de la hermana lo sabía, pero los ancianos de la iglesia se enteraron y dijeron, oye, no hay nada malo aquí, pero rompamos la distancia y un tiempo no vas a estar a cargo de la iglesia. ¿Ven cómo la propia iglesia cuida de que caigamos? Pero a veces decidimos rebelarnos, quedarnos callados, no decir nada.
y dejar que nuestras pasiones nos gobiernen. Sometámonos a Cristo, familia. Cuídate. Cuida tu corazón, cuida tu mente, cuida lo que miras. Quita de tu vida cosas que te pueden hacer caer. Defiende ardientemente el evangelio cuidando tu vida. Después de estos 3 ejemplos, Judas va a condensar o va a dar un resumen para darnos unas características de estos falsos maestros, ¿no? Y esto lo dice en el versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, contaminaban su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales. Y si te fijas aquí, Judas lo que está diciendo, así como son estos amigos, son iguales a los de estos ejemplos, ¿no? Se han descarriado de tal manera que están contaminando su cuerpo, seguramente haciendo referencia al tema de la inmoralidad sexual, también rechazando la autoridad de Cristo y rebelándose contra Él, rechazando que Él es el Señor de sus vidas y también blasfemando contra las majestades angelicales. Y fíjate que esto último está interesante porque tiene tiene varias interpretaciones, ¿no? Algunos enlazan esto de la blasfemia contra majestades angelicales con lo que viene más adelante en el versículo 9 y 10. Y ahorita veremos eso más adelante, ¿no? Pero también me gusta el enfoque que le da un teólogo que se llamaba William Hendrickson, porque él dice que aquí lo que se traduce como majestades angelicales es la palabra en griego doxas. Y esta palabra se aplica, o este término se aplica a los ángeles buenos que están sentados alrededor de Dios, que reflejan su gloria. Y entonces, si este término aplica para ángeles buenos, es interesante porque en el Nuevo Testamento nos habla que la ley de Dios fue dada por medio de los ángeles. Eso lo puedes ver en Hechos 7:38 y Gálatas 3:19. Entonces, cuando se menciona que estos hombres blasfemaban contra las majestades angelicales, se puede referir a que estos hombres rechazaban la ley de Dios para vivir para sus propios placeres. Y creo, familia, que esto tiene sentido con lo que hemos visto anteriormente, ¿no? De irnos en rebelión contra la ley de Dios, contra lo que Él ha establecido para nosotros, como un pueblo apartado para Él. Sin embargo, también esto nos dice que eran hombres soñadores. Y algunos dicen que es porque estos hombres querían basar su autoridad en sueños o en experiencias sobrenaturales, viviendo en un éxtasis constante, ¿no? Y esto los llevaba a estar fuera de sí, derivado de su estilo de vida. Es como, no sé si has visto el meme de el men que tiene la percepción de la realidad bien alterada. Eso es lo que me imaginaba yo cuando estaban diciendo esto, ¿no? Entonces, estaban fuera de sí, no estaban dentro de la realidad. Puede ser a causa de sueños, puede ser a causa de querer vivir experiencias sobrenaturales. Pero lo que nos enseña de estos hombres es que no tenían idea de lo que estaban haciendo. No tenían una plena convicción del evangelio, no tenían discernimiento espiritual. Y creo que esto concuerda con el siguiente ejemplo que veremos en el versículo 9 y 10, donde dice: pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas ellos son destruidos. Me puso raro el asunto, ¿no? Esta historia que nos cita Judas tampoco la vas a encontrar en la Biblia, se encuentra en otro libro apócrifo que se llama el Testamento de Moisés o la Asunción de Moisés, ¿no? Y
De nueva cuenta, Judas no está diciendo que esta historia sea real, no está afirmando que esto realmente haya sucedido, sino solamente la cita para dar a conocer que estos hombres tenían un carácter de poco discernimiento y conocimiento espiritual, ¿no? Y si te fijas en esa historia, se nos dice que el arcángel Miguel disputó contra el diablo por el cuerpo de Moisés. Aquí podemos decir muchas cosas de por qué se le estaba disputando, que Moisés mató al egipcio y que no sé qué más, pero no tiene sentido entrar en ese tema. Lo importante de esto es que cuando estaban disputando por el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel, siendo el líder del ejército de ángeles de Dios, con una alta posición de autoridad, en lugar de reprender al diablo por él mismo, ¿cuáles fueron sus palabras? El Señor te reprenda. Miguel sabía, reconocía que su autoridad no era nada comparada con la autoridad de Dios. Al contrario, tenía pleno conocimiento que su autoridad solo dependía de la autoridad de Dios. Y por eso es que reprende al diablo, poniendo la autoridad de Dios por encima. El Señor te reprenda. Y ahora lo que hace Judas es que pone un contraejemplo en el versículo 10 y dice, si ni Miguel, que tiene una posición de autoridad alta, como el líder de los ejércitos de los ángeles de Dios, se atrevió a reprender al diablo porque él tiene pleno conocimiento de quién viene la autoridad, tiene un discernimiento de las cosas espirituales, sabe a quién pertenece la autoridad. Y estos amigos que tienen la percepción de la realidad bien alterada, son como animalitos que no saben ni qué están haciendo, que solamente actúan por instinto. El viernes fui con mi familia al parque metropolitano, ¿no? Y había, ya ves que está como un estanque ahí y hay unos patitos, ¿no? Y cuando recién llegamos, unas personas que no deben, porque hay letreros ahí de que no alimentes a los patos, para que se pongan al tiro, los estaban alimentando, ¿no? Y ya los dejaron de alimentar y todo, y las personas se fueron. Y los patitos iban detrás de las personas, porque estaban buscando comida. Pero los patitos estaban actuando por instinto, pues, por un instinto de supervivencia. Pero realmente no saben las intenciones de esas personas. A lo mejor iban a hacer pato asado. O sea, ellos actúan por instinto, no tienen pleno conocimiento de las cosas, ¿no? Y de esa misma forma Judas los cataloga, ¿no? Dice, estos hombres intentan blasfemar contra las cosas que no conocen, que no entienden. Y esto es porque están fuera de sí, ¿verdad? No saben nada de Dios, no saben nada de su ley, no conocen nada del evangelio. Y por eso, a base de sus sueños, a base de los éxtasis que ellos querían vivir, querían tener una autoridad superior, querían sobrepasar la autoridad de Dios. Pero esto solamente los hacía ver como animales que actúan por sus instintos, ¿no? Familia, estos hombres no entendían la gracia que estaban viviendo. Su entendimiento estaba cegado a causa de sus estilos de vida. No podían ver la majestad de Dios, la majestad del sacrificio de Jesús. Sus estilos de vida los estaban llevando a vivir vida solo por inercia y no ponerse a meditar en lo que agrada a Dios. Y eso, familia, también es una advertencia para nosotros, porque muchas veces preferimos llevarnos o dejarnos llevar por nuestros pensamientos o vivir mi fe como yo pienso que debe de ser, buscando señales milagrosas o sueños, en lugar de concentrarnos en Dios, en pedirle a Él que nos dé discernimiento, que cada día nos muestre algo nuevo de Jesús, que nos muestre algo nuevo de su gracia. Familia, nosotros solamente podemos contender por el evangelio con estilos de vida que agradan a Dios, con estilos de vida congruentes.
cuando la base de nuestra fe está firme. Cuando sabemos y conocemos realmente en quién hemos creído. Cuando sabemos que lo que tenemos es por Jesús y que no depende de cosas externas, no depende de situaciones extraordinarias. Familia, pidámosle a Dios que nos muestre qué tan grande es su gracia, que nos dé pleno entendimiento del Evangelio. Al ver lo maravilloso de Jesús, de su amor expresado en la cruz, la respuesta natural será responder en obediencia y buscar en todo momento la gloria de Dios. Ahora, familia, para comenzar a cerrar y considerando lo que hemos visto, ¿recuerdas, no? El santo y las momias, ¿no? Ya vimos el carácter de las momias, ¿no? Ahora vamos a ver 3 puntos que reflejan o carácter o en qué debemos de trabajar nosotros para poder combatir ardientemente la fe, ¿no? Entonces primero vayamos al primer punto. Defendemos ardientemente la fe cuidando nuestro cuerpo. Entonces debemos recordar que estos hombres habían descuidado sus cuerpos, se habían contaminado, llevándolos a tener vidas gobernadas por la inmoralidad sexual. Y como ya lo hemos dicho, meditemos en qué tan importante es cuidar nuestro cuerpo. Esto no es algo que llegue de un día para otro, es algo que se va cultivando. Y nadie está exento de esto. Es como tu alimentación, ¿no? Si empiezas a consumir papitas, refrescos, a lo mejor en un momento vas a tener un momento de satisfacción porque está bien buena la hamburguesa. Pero conforme pasa el tiempo, tus niveles de glucosa aumentan, tus triglicéridos aumentan, ya tienes el ácido úrico, ya tienes colesterol, tienes la panzota. Y vas a sufrir las consecuencias en algún momento. Y de la misma manera, si dejamos de cuidar nuestros cuerpos de forma espiritual, si dejamos de cuidar lo que consumimos y decimos, no pasa nada, es un reel nomás, todos miran la serie esa, no importa que hable de inmoralidad sexual, o la novela, ¿no? Porque le dicen ustedes series, pero las novelas de toda la vida, ¿no? Que el rico se mete con todas. Y normalizamos esas cosas y pensamos que eso es lo correcto. Cuando no cuidamos lo que escuchamos, lo que vemos, con quién nos juntamos, sin darnos cuenta vamos a terminar cayendo. Pero el remedio, familia, sí, como es hacer ejercicio para cuidar nuestros cuerpos de forma física, es ejercitar nuestra relación con Dios. Es orar, disfrutar de su presencia, pedirle que te hable a través de su palabra. También podemos empezar a implementar la rendición de cuentas con alguien de confianza en el liderazgo de la iglesia. Familia, para eso tenemos una comunidad, para cuidarnos entre todos. No dejes que pase el tiempo, busca arrepentimiento y cambia patrones. Cuida tu cuerpo, cuida tu vida espiritual. Defendamos la fe cuidando nuestro cuerpo. En segundo lugar, defendemos la fe sometiéndonos a la autoridad de Jesús. Si te fijas en los ejemplos que vimos hoy, vimos una clara tendencia de rebelarse a la autoridad de Dios, ya sea por incredulidad, por buscar una libertad, por una supuesta libertad, mejor dicho, por no conocer el carácter de Dios. Y así como estos hombres que estaban abiertamente en rebelión contra Dios, que querían ejercer su autoridad sin antes de someterse a la autoridad de Cristo, del Creador de las cosas. Y eso es algo bien riesgoso para nosotros, porque nosotros hemos sido salvados y llamados para ser un pueblo escogido por Dios, un pueblo que muestra la gloria de Dios al mundo. No podemos decir que estamos siendo congruentes con el Evangelio cuando nuestro estilo de vida va en contra de la ley de Dios, cuando va en contra de la santidad que Dios pide para su pueblo. Y familia, esto no está en negociación.
Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado para ahora vivir como siervos de Dios. Sergio lo decía en la oración, después de que cantamos Glorioso Día. Que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado para ahora vivir como siervos de Dios, sometiéndonos a su autoridad. Familia, solo como cuando caminamos junto a Jesús, reconociendo que es el Señor de nuestras vidas y que nosotros mismos no podemos vivir en la santidad que Dios requiere, es cuando nos humillamos, cuando vamos a Él y le pedimos que Él nos muestre cómo vivir. Eso es someterse a la voluntad, al señorío de Jesús en nuestras vidas. Entregarle nuestras vidas, que Él nos muestre cómo vivir. Esto, familia, es la libertad verdadera. En ella encontrarás paz, gozo, satisfacción para tu vida. La libertad de lo que te ofrece el mundo te va a llevar solamente a una esclavitud. Pero familia, en Jesús encuentras libertad. Una libertad que te llenará de gozo, paz, satisfacción. Defendemos la fe cuando nos sometemos a la autoridad de Cristo. Por último punto, defendemos la fe buscando conocer más a Jesús y el Evangelio. Si recuerdas, Judas nos decía que estos hombres no sabían ni dónde estaban parados, sus estilos de vida los estaban llevando a actuar por instinto solamente. Y es que solamente cuando comprendemos lo que Jesús hizo por nosotros, cuando entendemos que hemos sido llevados de muerte a vida, que antes éramos enemigos de Dios y ahora somos sus hijos, cuando entendemos las verdades del Evangelio y cómo eso transforma nuestras vidas, es que podemos vivir con vidas congruentes con el Evangelio. No tenemos una fe irracional, familia. Tenemos una fe racional que está sustentada y cimentada en Jesús. Así que esforcemos por conocerle cada día más a Él, no dejándonos llevar por sueños o por señales milagrosas. Porque a lo mejor si dejamos llevar nuestra fe por situaciones externas, vamos a poder jugar al cristianito un ratito. Pero si no hay una firme convicción de en quién hemos creído, terminaremos cayendo y viviendo como estos hombres. Así que te animo a que te aferres a Jesús y a las verdades del Evangelio. No te quedes con lo que ya conoces, sino pídele a Dios que te muestre algo nuevo cada día. Que traiga convicción de tu vida de quién es Jesús y cómo eso debe impactarte en tu estilo de vida. No te dejes llevar solamente por serie de reglas externas. No es legalismo, sino que el motor de lo que hagas sea tu fe en Jesús. Sea Jesús mismo y el Evangelio. Cuando comprendemos que nuestra fe está basada en Jesús, podemos vivir vidas de obediencia que agradan a Dios. Familia, defendemos la fe cuando comprendemos las verdades de Jesús y el Evangelio. Y con todo esto en mente, quiero terminar hablando ante ti, que tal vez hoy vienes acarreando un estilo de vida desenfrenado, gobernado por tus pasiones, por tus deseos. No sé si esto te empezó a llevar problemas o te ha traído problemas a tu vida, pero lo que sí sé es que necesitas a Jesús y necesitas de su gracia. Sin Jesús no podemos vivir vidas que agraden a Dios. Vivimos sometidos bajo la esclavitud del pecado, pero familia, en Jesús hay libertad. A través de su muerte en la cruz y su resurrección, el pecado ha sido derrotado. Nada nos ata. Nada de lo que hayas hecho es más grande que el amor de Jesús mostrado en la cruz. Así que te hago el llamado para que hoy creas en Él, que lo reconozcas como tu Señor y te arrepientas de tus pecados. En Jesús hay restauración, amor, gozo, paz y perdón de pecados. Ríndete a Jesús, no seas como estos hombres que se rebelaron contra Él, sino entrégale tu vida y verás cómo Él te recibe y te llena de paz, gozo y perdón. Familia, defendemos el Evangelio cuando cuidamos nuestro cuerpo, nos sometemos a la autoridad de Cristo y cuando buscamos conocer más a Jesús y el Evangelio. Vamos a orar.